Entonces, vamos a continuar trabajando. Hagamos un pequeño repaso de lo que hemos estado estudiando dentro de lo que es la distribución normal, ¿no? Entonces, la distribución normal, nosotros sabemos que hace referencia a un tipo de relación de datos continuos, y los datos continuos son aquellos que tienen sucesiones tan pequeñitas que se vuelven prácticamente infinitamente divisibles. Entonces nosotros podemos particionar un decimal tantas veces quisiéramos, tan pequeño quisiéramos. Entonces nosotros no tenemos un límite de cuántas veces quisiéramos particionar en una cantidad. Podemos, una unidad la podemos dividir en decimales, en decimales expresados en decenas, centenas, millares, en trillones, en lo que ustedes quieran. Entonces no hay una cantidad tope de las opciones o las posibilidades que se pueda dividir una distribución normal. Pero a pesar de eso, tiene un límite, ¿no? Sabemos que su probabilidad conjunta no va a ser mayor al 1%. O sea, llegará el total, el 100%, no puede exceder, no, yo dije 1%, es el 100%. No puede exceder de ese porcentaje. Además, tiene la característica de que la media muestral, la media poblacional, miren aquí, todavía no es, estoy tocando los conceptos de media muestral, media poblacional, quizás por lo que ya es costumbre, ¿no? Pero cuando empezamos a estudiar la distribución normal, la media sabemos que es la misma que la moda y sabemos que es la misma que la mediana. Entonces, nosotros tenemos que aquí, en el centro, se divide la distribución muestral y va a ser la distribución normal, perdón, y va a ser simétrica, es decir, de la media hacia la derecha, todo vale 50%, y de la media hacia la izquierda, todo vale 50%. Y acá la dispersión va a estar dada por la desviación, que ese es otro dato simplemente. A partir de esto, nosotros estudiábamos lo que es el teorema de Chebyshev. Este teorema de Chebyshev lo único que nos dicen es cómo va a estar dada la concentración de los datos de acuerdo al número de las kurtosis. Nosotros sabemos que en una desviación estándar, nosotros teníamos, en una desviación estándar, iba a estar correspondido el 68.3%. En dos desviaciones estándar, teníamos que cubríamos el 95% de la muestra. Y con tres desviaciones estándar cubríamos el 99.7% de la muestra. Entonces, normalmente, cuando se hacen estudios estadísticos, se trabajan con un 95% de confiabilidad. Es decir, se trabaja con una distribución normal que está comprendido entre dos desviaciones estándares, porque abarca casi que la gran mayoría de las observaciones. Del 95.5% es un porcentaje bueno, un porcentaje razonable. Si se quiere ser más estricto, podrías trabajar con tres desviaciones estándares, estás abarcando casi el 100% de la muestra, entonces pero en cambio necesitas tener mayor cantidad de datos, por eso es que normalmente se trabaja con un promedio, con una cantidad de dos desviaciones estándares. Eso habíamos aprendido nosotros en lo que es el teorema de Chebyshev. La regla empírica nos indica que por su característica, siempre, ya sabemos que la media, la moda y la mediana son iguales en una distribución estándar, este iba a tener una forma de campana, ¿no? Por los distintos tipos de formación que se puedan dar. También habíamos conversado que la distribución puede ser, ¿dónde está el dibujito? Bueno, lo voy a hacer a mano. Puede ser platicúrtica, es decir, chatita, eso cuando por lo general se tienen pocas observaciones. Puede ser, esta de aquí es mesocúrtica, la normal que ustedes ven, la que forma campana tradicional, y tenemos una campanita que es bien apegada, así. Ahí, esa es eliptocúrtica. ¿No? Y se ven que empiezan casi al mismo semblante. Entonces nosotros
habíamos visto esos tipos de distribuciones que habíamos estudiado. Ahora, también habíamos conversado lo que es el sesgo. El sesgo no es nada más que qué tan alejado están los datos, las desviaciones respecto a la media. Habíamos aprendido a calcular el coeficiente del sesgo, que nos indica sencillamente si tenemos sesgo y hacia qué sentido se está orientando el sesgo. Entonces, ya habíamos aprendido a calcular eso. Si una distribución normal tiene sesgo, ya no es distribución normal, porque entonces ahí algo está pasando con esa forma funcional que no está cumpliendo las condiciones normales que debe de cumplir. Bueno, esto ya habíamos conversado, que el 68% indistintamente de la cantidad de recursos que se tenga. Aquí, por ejemplo, tenemos que, para este ejemplo, tenemos que la desviación estándar es de 2, y para que la desviación estándar es de 4, pero acá, como estamos trabajando a dos desviaciones estándares, sabemos que va a estar entre 8 y 10 la cantidad de resultados, porque eso nos indica el teorema de Chebyshev. Y acá, en cambio, como la desviación es de 4, pero sabemos que está a dos desviaciones, entonces va a ser 8, si estamos a dos desviaciones, para que sea el 68.3%, tiene que ser aquí entre 6 y 14. Ahí tenemos lo que ocurre con este teorema. De ahí partíamos de una fórmula de conversión de la distribución normal, donde va a estar representada por la media, x es el valor promedio, menos mu, que es la muestra total, dividido para la desviación estándar. Aquí la desviación estándar simplemente nos calculamos. Dice, con una desviación de 3 unidades, con una desviación de 2 unidades, ¿no? Y este valor z, esto nos va a dar un número. Este número lo encontrábamos en la tabla de probabilidad, en la tabla de probabilidad z, eso está en el libro de Wester. Ahí ustedes en la última, en la página, no recuerdo, ¿en qué página estaban? Voy a abrir el libro que no lo tengo abierto. ¿En qué página estaba? Para abrirlo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? Nadie. Nadie lo tiene. Yo creo que se quedaron dormidos. Ya les voy a hablar en... Están No, tanto, parece que no. Nadie tiene No, abierto. profe. están todavía con el disco duro en inglés. Entonces les voy a dar la clase en inglés para que ya ahí sí creo que sí me van a entender. Mucho inglés está. A ver. Aquí está. Esta es distribución T. Ya. Entonces, esta era la distribución que nosotros habíamos aprendido a utilizar, ¿no? Y que esta es una tabla normalizada de cómo se calcula la distribución Z. ¿Sí? Ya, entonces vamos a continuar. Acá. Vamos. Acá. Ya. Donde Z, el valor Z, representa el número de desviaciones estándares a que una observación está dada por encima o por debajo de la media. ¿Sí? Entonces nosotros calculamos Z, en función de Z vamos a la tabla, nos da la probabilidad. De ahí hacíamos una práctica, bueno, veíamos teóricamente cómo se debía de calcular cada uno de estos términos. Entonces teníamos que estén, si es 67, que es el dato promedio, y si queríamos ver que esté entre 67 y 69, entonces lo que nosotros hacíamos es calculábamos la tabla Z, 69 menos 67, dividido por 2, porque 2 es la desviación estándar que nos está proveyendo el ejemplo. Ahí nosotros vamos a tener que sale el valor de 1. Este 1 lo buscábamos en la tabla Z, y me sale 3413.
Vengo acá. Y tengo 34,13. Entonces, con eso conozco la probabilidad y he resuelto el ejercicio. No, en el caso más sencillo, ¿no? Directamente sale la probabilidad. Ahora, el otro caso en el cual nosotros tenemos de que está por encima de este nivel de probabilidad. Entonces, para encontrar esto, tendríamos que hacer desde este punto hasta el infinito, diríamos la integral de la forma funcional en este punto hacia el infinito, pero ya no es necesario, solamente con la forma estandarizada, lo que hacemos es utilizamos sus propiedades, sabemos que es simétrica, entonces, como conocemos el dato de la media, el dato de la probabilidad en el área, que ya está especificada en la tabla de la Z, entonces, y lo que hago es resto el punto 50, que sé que vale de la media hacia la izquierda, menos la probabilidad encontrada, que es 34,13, y me sale la probabilidad de que exceda, o sea, mayor a 69. Teníamos otro ejemplo. Este caso, cuando estamos dentro de un rango que está por debajo de la media y por encima de la media. Entonces, lo que está por debajo de la media lo calculamos. En el valor negativo, recuerden que cuando vamos a la tabla es en valor absoluto. Entonces, aquí tenemos que va a estar entre menos 1,25. Entonces, yo me voy a buscar acá en la tablita, en la tabla Z, 1,25. Tengo 1, 2, y aquí está 1,25, es 39,44. ¿Miren? 39,44, ya tengo una área, y el otro área que está entre 70 y 67, hacemos la diferencia, me da 1,65, el 1,65 lo buscamos nuevamente en la tabla, 1,65, 45,05. 45,05. Y ahí tengo, como me piden las dos áreas, o sea, todo entre 64,5 y 70,3, lo que hago es sumar las dos áreas. Y con eso ya he encontrado mi función de distribución, la probabilidad de que esté en este rango. ¿Sí ven cómo es algo sumamente sencillo de resolver? Entonces, vamos a ver, y el caso más complicado, por decirlo así, que en realidad de complicado no tiene tanto, sino es un poquito de sentido común. Si nos pide un rango que no está ni siquiera pegado al centro, sino que queda así como dentro de un rango. Entonces ahí diríamos, ¿cómo hacemos? Esto es fácil. Tenemos nosotros, esta es una área, y esta es otra área. Calculamos el área 1 y el área 2. Y hacemos por diferencia, sacamos el resultado. Entonces el área 1 es que esté entre 67 y 69. Nos sale 1,15. Y el área 2 que esté entre 0 y 1,75. Saco esa área. Y luego las probabilidades, que me sale para 1,15, el elemento que va a estar dado es por 0,3749. Y para el otro elemento, que es entre 0 y 1,75, me sale que toda esta área tiene un peso de 45,99. Entonces lo único que hago resto la área 2, Z2, que es 45,99, lo restamos de 37,49. Y ahí con eso me queda libre este espacio, que es 0,085. Ya teníamos cómo se calculaba el área bajo la curva, de ahí hicimos un ejemplo. Este ejemplo no lo han hecho, o ya lo hicieron. Van a hacer este ejemplo, ¿ya? Háganlo les voy a dar 10 minutos para que lo hagan. Ya 15 minutos les voy a dar para que lo hagan, ahorita. ¿Los divido en grupo o así nomás? Así nomás, profe, porque la verdad que no sabemos. No saben, ¿qué se le complica? A ver, díganme, indíquenme, para ayudarles, para guiarles.
¿Qué parte se le está complicando? Mejor, o mejor lo va haciendo usted y nosotros lo vamos viendo. Así como hizo los anteriores. A ver. Quiero que lo intenten hacer primero ustedes, ¿ya? Inténtenlo hacer. Les voy a dar 10 minutos para que lo intenten hacer. Entonces voy a poner en pausa la grabación para que no se quede esos 10 minutos así en silencio, una que otra cosita que pregunten. Voy a poner en pausa. Sebastián. ¿No está Sebastián? Fue. Sheila. Presente, economista. Luisa. ¿No está Luisa? Qué raro. Jeremy. Presente, profe. Kerly. Presente, profe. Sonia. Presente, profesor. ¿No? Grace. Presente. Leonel. Presente, economista. Cristel. Tampoco está Cristel. Presente. Presente. ¿Quién dijo presente? Cuyawari. Ah, ya te vi. Ya. Mariela. Presente, profe. Y Jenny. ¿No está Jenny Bamba? Se fue. Presente, buenos días. Así está. Ya. Ya, ¿cómo les fue? Vamos a plantearlo, ¿ya? Vamos a hacerlo en combo. Voy a copiar esto. Voy a hacerlo voy a abrir en el Excel. ¿Ya? Acá lo voy a resolver. Y voy a copiar el ejercicio. Ahí tenemos el ejercicio. Jenny, ayúdanos con la lectura, por favor. Jenny Wamba. No está. Sonia, ayúdanos con la lectura, por favor. Del ejercicio. Profe, ahorita solo se ve, por si acaso. ¿Mandé? Ahorita solo podemos ver Excel. Sí, el Excel es. Dicen, Telcom Satélite. Ya. Listo. Telcom Satélite presta servicios de comunicación a los negocios del área metropolitana de Chicago. Los funcionarios de la compañía han aprendido que la transmisión satelital promedio es de 150 segundos, con una desviación estándar de 15 segundos. Los tiempos parecen estar distribuidos normalmente. Para estimar de manera apropiada la demanda del cliente por sus servicios y establecer una estructura de tarifas que maximicen las utilidades corporativas, Telcom debe determinar qué tan probable es que algunas llamadas se presenten. El director de servicios desea que usted proporcione estimados de la probabilidad de que una llamada dure. Ya, entonces vamos a ver los distintos casos. El primero, que dure entre 125 y 50 segundos una llamada. O sea, entre 2 minutos y medio. Vamos identificando primero los datos. Recordemos, ¿cuál era la fórmula que nosotros trabajamos en una distribución normal? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la función estandarizada que nosotros habíamos visto
que se utiliza cuando tenemos una distribución normal. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula estandarizada. Esto es lo que se tiene que aprender. Esta es la fórmula estandarizada. ¿Sí? Esta es la fórmula estandarizada para encontrar el valor de z. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos da? X menos mu dividido para sigma. Tenemos que identificar cada uno de estos elementos. ¿Quién será X? X es el rango o el intervalo que nos va a dar. ¿Sí? Nos dice que esté entre 125 y 150 segundos. Vamos acá, dice los funcionarios que han aprendido que la transmisión satélite promedio, entonces aquí tenemos que el promedio. ¿Cuál es el promedio de las observaciones de la población? ¿Cuál será el promedio de la población? Ya nos está dando el ejercicio. Los 150 segundos. Correcto, tenemos que el promedio de la población es 150 segundos. 150 segundos. Este es el promedio de la población. Voy a poner segundos. ¿Ya? No sé por qué se me hizo tan grande esta. Ah, es que es cierto. Aquí arriba hay otros comandos. 150 segundos. ¿Ya? Entonces tengo este promedio de la población es lo que conozco como mu. Entonces mu lo voy a representar con la letra minúscula. ¿A qué es igual mu? A 150. Y sabemos que está representado en segundos. Nos dice, los tiempos de la parecen estar distribuidos normalmente. O sea, nos está indicando que la distribución estimada es normal. Entonces podemos trabajar con tranquilidad la función z estandarizada porque ya sabemos que es una distribución normal. ¿Sí? Entonces, hecho esto, nos da la desviación estándar. La desviación estándar. ¿Y de cuánto es la desviación estándar? 15 segundos. Recuerden que aquí la clave es especificar todo en la misma unidad de tiempo, ¿no? Eso, mucho cuidado, porque de repente te dan aquí una unidad de tiempo y aquí en otra unidad de tiempo tienes que estandarizarlo si lo tuvieses así, ¿no? Aquí, por suerte, ya nos está dando ambas unidades, ambas medidas en la misma unidad de tiempo. Entonces tenemos la media, que es mu, y la desviación estándar, que es sigma. ¿Cuánto es? 15. ¿Qué nos pide encontrar? Literal A, que esté entre 125 y 150 segundos. Entonces acá voy a trazar esta línea, aquí. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo esta es la gráfica que, bueno, esta es la línea donde va a estar la función. Aquí deja cómo hago para insertar dibujo. Anotar. Y dibujito, aquí está. Entonces, esta es la distribución normal que tiene esta característica. No, disculparán, no me salió tan bonito, ¿no? Pero mejor lo voy a borrar. Ya. Entonces voy a volverlo a dibujar. Y ahí sube. Y de ahí baja. Ya. Entonces ahí tengo la distribución normal. Yo sé que la media va a estar aquí. Y sé también que la media es igual a la moda, igual a la mediana. Entonces, aunque me dé una de ellas, listo. Entonces yo aquí tengo que mi media es 150. Esa es la media. Pero ¿cuál media es esa? Esa es la media
de la muestra. Esta es la media. Entonces, este se llama X. X es la ¿Me media. escucha? Dime. Disculpa que lo interrumpa. Es que me escribió Luisa y me comunicó que por la casa se fue la luz. Que fue Ah, por ya. esa razón que no le dijo presente en su momento. Ya, ok, no hay problema. Bueno, Luisa no es de las que falta. Y entonces aquí tenemos que X representa la media muestral. ¿Sí? Porque sabemos que en promedio dura ¿cuánto? 150 segundos. ¿Sí? Y nos dice que nosotros encontremos qué pasa si está entre 125 y 150 segundos. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar de acuerdo a esta definición? Lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente acá y le voy a poner un colorcito diferente para que se distinga. Dice 125. Voy a decir que aquí, desde aquí es 125. Toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí para mí es 125. Ya, entonces tenemos aquí, ¿cuál es la probabilidad de que toda esta área de aquí, obviamente lo que está en verde, ¿no? Lo que está dentro del área. ¿Ya? Es lo que estamos analizando. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad que dure una llamada entre 125 y 150 segundos? O sea, nos está diciendo toda esta área de aquí. ¿Cómo encontramos esta área? Entonces lo que hacemos es reemplazar en la fórmula Z. Aquí, pues la voy a poner. Tengo X ya identificado. ¿Quién va a ser X? Los 125. Mu, tengo los 150. Y la desviación, que es ¿cuánto la desviación? 15 segundos. Aquí está. Aquí le he puesto 150. Es 15 segundos. 15 segundos es la desviación. Entonces, no es que esta es el promedio, discúlpenme. La desviación vale 15. Acá la voy a poner. La desviación vale 15. Entonces, ya teniendo esto, yo puedo decir de que Z es igual, sabemos que es igual a X menos mu, todo esto, dividido para la desviación. Entonces, acá lo voy a poner. X, ¿cuánto es? 125. 125. Más, ¿cuánto vale la desviación? Aquí es menos. 15 segundos. Aquí es menos. Nadie se dio cuenta, ¿no? Más mu. Aquí la fórmula es menos. Menos. Entonces acá obviamente tengo que restarle también, porque estoy teniendo menos datos. Una vez que estoy tomando de la total menos observaciones, entonces se me va a reducir. Entonces tengo que esa probabilidad, o sea, el numerador me da 25. Aquí ustedes pueden ver. 150. Pero usted restó X con la desviación, no con mu. No. Conmigo. Mira, ¿ves? ¿Sí lo ves? Ah, ok, ya. Es con la media. Siempre es con la media. Entonces aquí yo tengo que es 25 me da el numerador. Y a simple ojo aquí lo podemos ver. Entre 125 y 150 da 25. Pero me dice que hay que dividirlo para la desviación estándar. Y la desviación estándar ya nos la está dando, no hay que calcularla. Me sale que es 15 la desviación estándar. ¿Ya? Y ahora lo que hago es simplemente calculo esta igualdad.
Entonces aquí voy a tener que es 25 dividido para 15. Eso me da 1.667. ¿No? Entonces con este 1.667, ¿yo qué he calculado? El Z estandarizado. Este es el valor de Z estandarizado. Aquí le voy a poner esto es Z estandarizado. ¿Sí? O Z calculado, si lo quieren ver también así. Este es Z calculado. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? La probabilidad. Al fin y al cabo, la Z esta no me... solamente como para los libros ya, pero yo quiero saber cuál es la probabilidad, cuánto vale toda esta curva de aquí. Eso es lo que yo quiero que me dé. Entonces, lo que hago es me voy con el valor de la tablita 1.67, me voy a la tabla que está en el mismo libro. Está para compartir. Acá está. Aquí el librito. 1 puntos salía punto 66, ¿no? 67. 67. Entonces vamos acá al punto 67. Punto 67 sale 24.86. Aquí está, 24.86.